Muchas gracias, Antonio, y por la atención de tu hijo. Genial, pues muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí en directo y a los que los podáis ver en diferido. Hoy vengo a hablaros de una parte que no sé si os han comentado mucho o poco durante estos días, me podéis decir por el chat si queréis, que es sobre navegación en Jetpack Compose. Las charlas serán más o menos avanzadas en función de lo que me contéis, pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir desde el principio de cómo se navega en Jetpack Compose con la librería de Compose Navigation, de la que ya hablaremos, y vamos a ver algunos casos más sencillos y otros un poco más complejos para que entendáis cómo funciona esta librería. Así que, si os parece, vamos adelante. No os quiero entretener mucho, pero bueno, mi nombre es Antonio Leiva. Para los que no me conozcáis, me dedico a formación en Android y tengo en particular una formación en Jetpack Compose, así que hoy, bueno, vengo a enseñaros un poco de lo que se puede ver en esa formación, en este caso relacionado con la parte de navegación. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues os cuento un poco a grandes rasgos. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción sobre todo este tema, cómo se navega en Compose, qué diferencias tenemos con lo que podemos estar acostumbrados a lo mejor con la librería de navigation de XML, qué ventajas e inconvenientes tiene, y luego hablaremos de esa navegación con Compose Navigation. Veremos una navegación sencilla, luego veremos cómo podemos hacer esa navegación, pero con argumentos. Si, por ejemplo, tenemos que pasar un argumento de una pantalla a otra, cómo podemos gestionarlo. Y luego vamos a entrar en temas un poco más avanzados y veremos qué es la navegación anidada. Cómo podemos tener varios stacks o pilas de navegación corriendo a la vez en nuestra aplicación. Y veremos para qué sirve también. Finalmente veremos un poco cómo organizar el código de navegación, porque si no, se puede volver un poco tedioso gestionarlo, ya lo iréis viendo. Y finalmente os hablaré de una librería que sinceramente todavía no he tenido tiempo a probar, pero que la verdad que promete mucho porque soluciona algunos de los problemas que veremos durante el resto de la charla. Os la dejo ahí para que sepáis que existe, por si queréis echarle un vistazo, pero principalmente nos vamos a centrar en la oficial, que es la de Compose Navigation. Voy a ver un momento en el chat por si tenéis alguna cosilla. No comentáis por aquí, ¿no? Vale, era por saber si me habíais puesto algo relacionado con si habéis visto Compose o no. Pero no os voy a engañar, la navegación en Compose es tediosa, es fea, es repetitiva y crece mal. Vamos a ver que el código es bastante tedioso de tratar. Si estamos acostumbrados al navigation de XML, veremos que no es tan intuitivo y que tenemos ciertas limitaciones que no nos encontrábamos con esa librería. Como por ejemplo, no podemos pasar parcelables de una pantalla a otra, y esto tenemos que tenerlo en cuenta si queremos utilizar esta librería. No tenemos diseñador, era algo que nos ayudaba mucho en la librería original, el poder directamente con flechas conectar las distintas pantallas. Aquí no vamos a poder hacer eso, así que todo va a ser por código Kotlin, al igual que todo lo que ya habréis visto sobre Compose. No, en general no tenemos diseñadores, sí que tenemos previews para algunas cosas, pero en este caso pues no tenemos ninguna de las dos cosas. Simplemente creamos con un DSL un código que va a representar la navegación de nuestra aplicación. No hay safe args, si recordáis, esto es bastante interesante dentro de la navegación en XML, que con los argumentos seguros podemos navegar entre pantallas sabiendo de qué tipo son los datos, si los datos pueden ser nulos o no, y de forma mucho más sencilla. Aquí tampoco tenemos eso. Por eso, hoy quiero daros algunas claves en esta charla para llevar la navegación lo mejor posible. Por eso os comentaba que también vamos a ver cómo organizar el código y este tipo de cosas para que nos sea más sencillo trabajar con ella. Supongo que esta librería en el futuro irá mejorando y nos irán haciendo las cosas cada vez un poco más fáciles, pero a día de hoy es más sencillo que tener que gestionarla por nosotros mismos, pero tiene algunas limitaciones que si venimos del mundo de XML las vamos a echar de menos. Así que imaginemos que tenemos una aplicación de este estilo, ¿no? Tenemos una pantalla principal y cuando le damos a Navigate nos navega al detalle. Una navegación clásica de lo más sencilla. ¿Cómo podríamos gestionar esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es
cargar la librería de Navigation. Para ello tenemos que añadir esta librería, la de Navigation Compose. No sé si ya habrá alguna versión más nueva. Cuando creé las slides en la 2.5.1 puede que tengáis alguna un poco más nueva, pero el caso que más o menos va a haber pocas novedades con respecto a lo que veremos hoy. ¿Cómo hacemos para navegar entre pantallas? Pues lo primero que vamos a necesitar es un Navigation Controller. Si venís del mundo XML, puede que os suene también. Navigation Controller es el que nos va a permitir, como su propio nombre indica, controlar la navegación, navegar de unas pantallas a otras y este tipo de cosas. Una vez que tenemos nuestro Nav Controller, que lo creamos con esta función que nos da la propia librería, Remember Nav Controller, lo que vamos a poder hacer es utilizarlo para el resto de la navegación. Para ello llamamos al composable navhost, que es un composable que básicamente va a gestionar la navegación, va a decidir en función del punto de navegación en el que estemos qué composable se muestra. Para ello recibe como primer argumento el navcontroller y como segundo argumento el destino de inicio de esa navegación, que por ejemplo vamos a decirle que es la home. Hemos visto que teníamos una pantalla home y una detail. Nuestra pantalla inicial, cuando carguemos y no se haya navegado a ningún sitio, queremos que sea la home. Y luego, finalmente, dentro de este navhost, podemos crear bloques de composables. Cada uno de estos bloques tendrá un identificador que será al que vamos a navegar cuando queramos pasar de una pantalla a otra. Le diremos navcontroller, navigate to y le daremos el nombre a la pantalla a la que queremos navegar. Así que aquí tenemos un composable que es la home, que cuando se pulse en navegar, en el botón que habíamos visto, navegará al detalle. Si os fijáis, es muy sencillo navegar. Simplemente llamamos navcontroller.navigate y le pasamos el identificador de la pantalla a la que queremos navegar. En este caso, sería al detalle, que la definimos después. Aquí abajo, bueno, no lo había marcado antes para que lo veáis un poco mejor. Navegamos al detalle y aquí abajo tenemos el composable de detalle. Es un composable normal y corriente. Todas estas funciones representan composables que se definen de la misma forma que hemos definido todos los composables que habéis estado estudiando hasta ahora. Entonces, tan sencillo como esto, ¿no? Para empezar, la verdad que es bastante intuitivo. Si queréis irme haciendo preguntas sobre la marcha, les iré dando un vistazo de vez en cuando. Dice Can que tuvisteis una charla básica sobre Navigation Component. Perfecto. Pues iremos un poco más rápido por esta parte. Si tenéis cualquier duda, de todas maneras, idla dejando en el chat e intentaré mirarla de vez en cuando, para que no se me pasen y las podamos explicar en contexto. Entonces, pues lo dicho, simplemente con esto ya tendríamos la navegación que estábamos viendo en el vídeo anterior, que cuando hacemos clic en un botón navegamos de la home al detalle. El cómo están implementadas esas pantallas nos da igual, eso ya lo habéis estado viendo en los días anteriores, así que os podéis hacer una idea de cómo crear un botón, cómo hacer el long click y que el long click llama esto en Navigate, que finalmente aquí fuera hará esto. Vale, ahora tenemos otro tema, que es el de navegar hacia atrás. Cuando nosotros le damos al botón de Navigate, navegamos al detalle y si queremos tener un botón arriba que nos permita navegar a la pantalla anterior, tenemos que hacer algo. Si utilizamos la pantalla, la de abajo, si utilizamos el botón de abajo, automáticamente Compose Navigation crea una pila y va a saber cómo volver hacia atrás. Entonces aquí, en principio, no tenemos que hacer nada. Pero si queremos también que el botón de arriba navegue a la pantalla anterior, eso tenemos que implementarlo de alguna forma. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente llamamos a navcontroller.popBackTag, es decir, que quite de la pila el elemento que está ahora mismo en la parte superior. Y de esa forma lo que hace es quitar el detalle y se vuelve a mostrar la home, que era el que estaba detrás. Esto muy sencillo también. El detalle pues tendrá un botón, el que tendrá en el onClick, llamará la función onUpClick y aquí implementamos qué es lo que queremos hacer desde fuera. Es interesante no pasar nunca o no pasar por toda nuestra aplicación en Navigation Controller, porque luego en tema de testing, en tema de reutilización de componentes, va a ser mucho peor. Seguramente, no sé si lo habréis llegado a ver, pero si habéis visto temas de viewmodels y esas cosas, ya os habrán recomendado que no los paséis dentro de los composables, sino que se gestionen desde lo más arriba posible. En este caso, igual.
no paséis en NavController por todos los composables porque luego nos puede dar problemas en si queremos testearlo, si queremos reutilizarlo, etc. Entonces, ¿cómo hacemos la navegación como argumentos? Hemos dicho que tiene ciertas limitaciones, pero hay cosas que sí que podemos hacer. Lo primero que haríamos sería definir la ruta y el listado de argumentos con su tipo. Es decir, tenemos aquí un navArgument que identificamos un argumento de navegación. Perdón, en este argumento tenemos un listado y aquí tenemos la definición de un argumento de navegación. Le decimos primero cuál es el nombre del argumento y después le decimos el tipo. Si os fijáis aquí, como os digo, si es string es opcional. En este caso lo he puesto para que veáis cómo se define al completo, pero esta parte al ser string nos la podríamos ahorrar, la del tipo. Permite cierta configuración esos argumentos de navegación, pero lo más habitual que vais a necesitar es el tipo. Entonces, si os fijáis aquí, cuando definimos el composable, además de la ruta que teníamos anteriormente, también tenemos una serie de argumentos. Los argumentos se definen en la ruta utilizando llaves. Este text de aquí es el mismo text que el de aquí. Si os fijáis, todo esto es un pelín peligroso porque siempre que trabajamos con strings y que duplicamos esos strings en distintos sitios, si nos equivocamos en una única letra, puede que las cosas dejen de funcionar y nos cueste un rato encontrar el porqué. Pero bueno, de primera es así como está configurado y luego veremos cómo mejorarlo un poco. El caso es que tenemos la ruta con el detail barra y el text que le queramos pasar y los argumentos, que será un listado de argumentos que tienen que estar definidos en la ruta. Y aquí los tenemos. Finalmente, buscaríamos el argumento una vez que se haya navegado. En el composable de detail, cuando ya hayamos navegado aquí, en el backstack entry que nos llega por argumento, podremos recuperar los argumentos. Entonces podremos hacer backstack entry.arguments. Esto puede ser nulo, así que hay que trabajar con nulidad. Hacemos un getString que le pasamos el argumento texto. Esto a su vez también nos podría devolver nulo, así que todo este tipo de cosas hay que trabajar con ellas. Y yo en este caso, por simplificar, digo que si algo es nulo, que devuelva la cadena vacía. Y luego el detalle ya podría recibir ese texto que le hemos pasado por argumento al navegar hacia el detalle. Luego ya con ese texto, la pantalla de detalle hará lo que le interese. Vale, ¿y cómo le pasamos el argumento cuando estamos navegando? Si volvemos al composable de home, teníamos en el onNavigate, navegábamos al detalle. Antes simplemente ponía aquí detail. Ahora tenemos que pasarle la ruta, que si recuerdas la teníamos aquí, detail barra y el texto que queremos pasarle como argumento, pues haríamos detail barra y por aquí el texto. Que en este caso, por hacer un ejemplo sencillo, le estoy pasando el current time millis para que nos devuelva los milisegundos del tiempo actual. Con esto, cuando navegamos al detalle, ya nos mostrará en el detalle ese current time millis una vez que hemos navegado. Vale. No sé si hay alguna cosilla hasta aquí. Vamos a ver el chat. A ver, dice Footcris, ¿cómo puedo manipular la pila? Vale, luego vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer cosas como eliminar toda la pila y empezar a partir de ese punto, ese tipo de cosas. Lo vamos a ver cuando hagamos una navegación un poco más compleja. Dice Dani Loaiza, ¿qué tan cierto es ya en la práctica que una aplicación sea single activity si no me equivoco? ¿Es muy difícil o es recomendable? Si estamos trabajando con Compose, es lo ideal, claro. Una single activity y que todo lo demás que carguemos sean composables. Dice, bueno, no puedo ni mencionar el nombre. ¿Cómo puedo hacer para manejar dos stacks, uno público y uno privado? No entiendo muy bien esa pregunta, la verdad, lo de público y privado sobre todo. Puedes manejar un par de stacks y luego veremos cómo, pero que uno sea público y otro privado, no sé muy bien a qué te refieres. Footcris dice, en la navegación, ¿los argumentos pueden ser cualquier tipo de datos? No, son un tipo de datos cerrado y creo que son más o menos los mismos que acepta la navegación en un bundle, es decir, los tipos de datos que se pueden introducir en un bundle. Luego creo que, si no recuerdo mal, que puedes crear tipos personalizados, pero eso no lo he investigado mucho, la verdad, ahí no sabría decirte. Vale, seguimos y si luego hay alguna otra,
seguimos contestando. Muy bien, navegación anidada. Hemos hablado de una navegación sencilla, pero cuando tenemos, por ejemplo, una button navigation, lo que nos gustaría sería tener una pila de navegación por cada opción. Porque si no, cuando vamos volviendo hacia atrás con el back, lo que nos pasa es que vamos pasando por toda la navegación independientemente que estuviera en otra pestaña. Normalmente lo que nosotros queremos es que si cambiamos de pestaña, toda la pila anterior se elimine y pueda empezar a navegar a partir de ahí. Y si yo vuelvo hacia atrás, que no vuelva a los button navigations anteriores. Es como suelen funcionar la mayoría de las aplicaciones hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Si recordáis, teníamos un navhost que dentro tenía composables. Ahora podemos añadir un elemento de anidación más que se llama navigation. Este navigation iría dentro del navhost y este navigation a su vez puede tener composables dentro. Tenemos que definirle cuál es el destino inicial. En este caso, bueno, se llama nav destination home. Luego veremos un poco cómo montar esto, pero el nav destination sería el destino de navegación de la parte inferior de la pantalla. Es decir, imaginemos que tenemos... lo tengo aquí. Imaginemos que tenemos aquí debajo home, search, favorite. Aquí, si os fijáis, está pasando el problema que os comentaba. Que si yo voy andando hacia atrás, vuelvo a pasar otra vez por todos los elementos de la barra inferior. Y no quiero que ocurra eso. Entonces, ¿cómo lo hago para que no pase eso? Muy sencillo, con las navegaciones, estas sanidades que estábamos comentando. Cada uno de estos nav destinations será cada uno de los elementos de la parte inferior. Entonces, si estamos en el nav destination home, pues sería home barra home en este caso. No es el nombre más bonito del mundo, pero bueno, lo entendemos, ¿no? Dentro de cada uno de las rutas de navegación inferiores tendremos a su vez una pantalla principal y una serie de pantallas de detalle o como sea. Entonces, con el start destination de la navegación indica la home, es decir, la que se va a cargar cuando naveguemos hacia este bloque de navigation que va a crear su propia pila de navegación. Y luego la ruta, que sería la ruta de este nav destination. Es decir, nosotros cuando naveguemos a cada una de estas rutas no tenemos que decirle, por ejemplo, favorite barra home, sino que nosotros le decimos favorite, que es el destino, y con este start destination que tenemos aquí ya sabe cuál de estos tiene que cargar. Pero nosotros desde fuera no necesitamos saber cuál es el composable inicial de esta navegación. Simplemente utilizamos esta ruta y luego automáticamente cuando esta ruta lo reciba la librería de navegación, el nav controller dirá: vale, pues de esta ruta, ¿cuál es el start destination? El home, pues me voy a este composable y cargo el home. Y aquí, dentro de cada uno de ellos, sería la ruta, el nav destination barra home y nav destination barra detail, en este caso barra test, porque estaba recibiendo también un argumento por pantalla. Vamos, por la URL. La ruta, quería decir. Entonces, haceos a la idea que simplemente es como un subnivel más. Antes teníamos navhost y dentro teníamos todos los composables. Ahora podemos crear navigations que a su vez tengan dentro composables. Y esos navigations van a tener su propia ruta de navegación. Entonces, cuando nosotros navegamos, le damos a uno de los elementos de la parte inferior, de aquí abajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer navcontroller.navigate, navegamos al elemento sobre el que se haya hecho clic y lo que hacemos es un pop-up to, que lo que quiere decir es que nos vamos a cargar la pila de navegación previa. Buscamos con el navcontroller graph.findDestination.id, buscamos cuál es el elemento original, el primer elemento de esa pila, y le vamos a decir que nos almacene el estado. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo navego voy a volver al ejemplo aquí abajo. Si, por ejemplo, yo navego a favorito y en el search ya estaba en el detalle, cuando yo vuelva a search, si lo he almacenado, puedo volver al mismo punto en el que me encontraba anteriormente. Y de esa forma, las pilas funcionan de manera separada. Pero, si yo volviera con el botón de back,
no pasaría por todos los pasos intermedios anteriores, sino que simplemente saldría hasta el primer elemento. Y lo que pasa habitualmente, si yo, por ejemplo, estoy en la home del favorite y le doy hacia atrás, en vez de que se me salga de la aplicación, normalmente lo que hacemos es navegar a la home. Y luego ya si lo volvemos a dar hacia atrás, saldríamos de la aplicación. Todo esto se puede configurar como queramos con estos argumentos de por aquí. Por ejemplo, lo del save state es lo que os comento. Esto lo que va a hacer es que cuando navegamos a otro elemento, nos guarde en la navegación que tenemos hasta ese momento y con el restore state de aquí la recuperaremos si volvemos a navegar a esta ruta de navegación. Y el launch single top lo que hace es que si navegamos varias veces a la misma ruta de navegación, imaginemos que damos a favorito 3 o 4 veces, que no se nos generen 3 o 4 pilas de navegación, sino que siempre mantenga la misma. Si había otra anteriormente, la eliminará para poner la nueva. Bueno, os lo he explicado todo de seguido, pero por aquí iba haciendo cada uno de los pasos, ¿no? Con el pop-up to lo que hacemos es almacenar el estado en el punto en el que estamos. Luego el launch single top nos permite que no se lancen varias navegaciones iguales, por si luego le diéramos a back, lo que veríamos es que estamos todo el rato recargando la misma que habíamos hecho anteriormente hasta que desapilemos todas. Con el launch single top solo podemos navegar una vez a cada una de las rutas de navegación. Y con el restore state lo que hacemos es restaurar el estado una vez que volvemos a navegar aquí, de tal forma que si estábamos en un nivel más inferior de alguna de las navegaciones, cuando volvemos a navegar al navigation correspondiente, va a seguir cargando el composable previo y no va a cargar el primero de todo. Entonces, ya ahora si le doy a Navigate to Detail, luego me voy a Search, si le doy a Search, me voy a Favorite, estoy haciendo todo, yendo a todos los detalles. Si subo hacia arriba con el back, vuelvo a Favorite y si vuelvo a darle al back, vuelvo a Home. De tal forma que no estoy pasando como antes por el detail de setting, home de setting, detail de favorite, detail de search, home de search, porque eso normalmente en una aplicación no tiene sentido. Queremos navegar en la parte de navegación en la que estamos ahora mismo y si estamos en la home de esa parte, en el original, y le damos a back, normalmente se va a cargar esta. Hay algunas aplicaciones que directamente cuando están en un top level salen de la aplicación, pero normalmente eso no es lo que el usuario espera que pase y suele quedar un poco raro. Así que lo habitual es volver a la de la home y luego cuando se vuelva a dar a back ya saldría de la aplicación. Vale. Esto es un poco confuso explicarlo así en texto. Es más... A ver si os veo aquí. Ahí. Más sencillo cuando lo estás escribiendo que cuando lo estás explicando, pero bueno, vamos a ver. Se usa librería Picasso para la gestión de imágenes. La que más actualizada está para trabajar con Compose es Coil. En principio se podría usar cualquiera si creamos nosotros el código que queramos que necesitamos para trabajar con Compose, pero la que está bien optimizada para trabajar con Compose, etcétera, es la de Coil. No sé si hay alguna que haya de un tiempo a esta parte haya actualizado también sus librerías para poder trabajar con ellas, pero Coil es la que más optimizada estaba. Con Compose nos olvidamos del concepto de fragmentos con XML. Gracias, recupérate pronto. Gracias. Con Compose no hay concepto de fragments, no. Al final son composables que vas colocando en la pantalla como te interese. Hubo una época en que se puso de moda trabajando en XML que en vez de utilizar fragments se utilizaran las views como elementos que vamos poniendo y quitando en la pantalla. Sería muy parecido a ese concepto. No sé si lo habéis llegado a vivir algunos porque ya hace tiempo de eso. Pero en vez de tener los fragments, íbamos poniendo quitando vistas en las posiciones en las que queríamos. Obviamente había que gestionar la pila a mano y ese tipo de cosas, así que no era tan cómodo. Pero sería un equivalente a eso hoy en día. Vas poniendo los composables donde quieres y si, por ejemplo, en un móvil solo se puede ver un composable, lo pones ahí y si en una tablet caben dos, pones uno al lado del otro los dos composables. Vale, seguimos entonces. ¿Cómo organizar el código de navegación? Dependiendo de las necesidades,
puede que necesites otras formas. Yo te voy a mostrar una para que te inspires, pero al final esto es un poco organizarse el código, organizarse las clases para que representen nuestra navegación de la forma más sencilla posible. ¿Qué tenemos aquí entonces? Por ejemplo, para cada una de las features, que serían las opciones de navegación en la parte inferior de nuestra pantalla, podemos tener un enumerado que las represente y que la ruta de navegación sea un argumento del propio enumerado. De esa forma, no tenemos que andar escribiendo cada vez a mano cuál es la ruta de navegación, sino que la podemos coger del enumerado y así no nos confundimos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos crearnos una clase que represente un comando de navegación. Un comando de navegación que tenga una feature, que son las que hemos definido anteriormente, una subruta. Si recordáis, dentro de cada feature en este ejemplo sencillo, habíamos hecho una home y un detalle de cada una de las features, pero puede ser todo lo heterogéneo que nos haga falta. Entonces, aquí le indicamos la feature, aquí la subruta, es decir, dentro de la feature a qué pantalla queremos navegar, y luego un listado de argumentos de navegación. ¿Para qué podemos utilizar esto? Pues para luego crearnos cada una de las navegaciones de una forma más sencilla. Podemos tener una class home que recibe una feature y una class detail que recibe una feature. En este caso, como todo eran homes y detalles, era bastante más homogéneo. Por eso os digo que si necesitáis alguna cosa distinta, a lo mejor el código puede cambiar un poco. Pero en este caso, crearíamos un navigation command con la feature y el home y otro navigation command con la feature, el detail y el listado de los argumentos. Estos argumentos también los podemos definir de forma estática con alguna clase, algún enumerado, de tal forma que no los tengamos que escribir a mano. ¿Cómo generamos una ruta? Pues imaginaos que la ruta de detalle sería search /detail y un argumento que le pasemos por aquí. Que hasta el momento eran strings, pero bueno, imaginaos que es un entero o lo que sea. Entonces, lo que haríamos para crearnos la ruta sería recuperar los argumentos de navegación que está recibiendo por aquí, los navargs. Luego le sumamos la subruta, le sumamos los argumentos. Esto está generando una lista que contiene como primer elemento la ruta, como segundo elemento la subruta y como tercer elemento los valores de los argumentos. Y después los uno todos con una barra. Entonces, si aquí tenemos la ruta, el search lo pondré aquí, luego escribiré una barra con el join to string, el detail lo tenemos en la subruta, pondré otra barra con el join to string y finalmente los argumentos. Si hubiera varios, pues también cada uno de ellos los iría separando con una barra. Esto sería cómo generamos la ruta a partir de un navigation command. Y finalmente, los argumentos que los vamos a necesitar, si recordáis, cuando estamos haciendo el composable dentro del navhost o del navigation, si tenemos subrutas, si recordáis, era una lista de nav arguments con una clave y un valor. Entonces, lo que podemos hacer es crearnos a partir de este listado, lo mapeamos a un listado de nav arguments, que esto ya sí son argumentos de los de la librería Compose Navigation, y nos va a generar el listado de argumentos que luego nosotros simplemente podemos pasar cuando estemos generando las posibles rutas de navegación. ¿Cómo es el navarg este? Muy sencillo. Tenemos una clave y un tipo. Por ejemplo, el item ID sería la clave item ID y el tipo, un tipo long, por poner un ejemplo. Y aquí podríamos añadir todos los argumentos que tengamos para navegar dentro de nuestra aplicación. De esa forma, si por ejemplo queremos navegar a la... Bueno, esto sería el botón nav item, que serían los elementos que representan en la parte inferior cada uno de estos elementos. Entonces, los botón nav item te van a tener un icono, un título y una feature. La feature va a identificar a qué feature o a qué funcionalidad de nuestra aplicación tenemos que navegar cuando hagamos clic en él. Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Un icono de home, de búsqueda de favorite y de settings, los strings aquí también, y luego las features a las que
cuando hagamos clic en ellos, vamos a querer navegar. Y lo que podemos hacer es simplificar con funciones de extensión cómo generamos todo este composable. Vamos, toda esta gestión de la navegación. No os preocupéis si ahora veis mucho código, porque esto, si no recuerdo mal, lo tengo subido en repositorio, que ya se lo pasaré al equipo de la organización para que le podáis echar un vistazo. Entonces tenemos aquí una función que nos vamos a crear nosotros que se llame composable, que va a ser equivalente al composable que ya tiene el propio Navgraph Builder, pero va a recibir otros argumentos. Va a recibir un comando de navegación y el contenido, que va a ser el composable. Esto es exactamente igual que lo que había antes. Solo que antes aquí solo teníamos una ruta, si no recuerdo mal, la ruta de los argumentos, y ahora directamente le pasamos el nav command y dentro que se encargue de llamar al otro composable. Mira, lo tenemos aquí abajo. Este composable que nos hemos creado nosotros llama al composable original pasándole por la ruta en navcommand.route, en el arguments en navcommand.arguments y en el content el contenido que recibe como segundo argumento. De esa forma, el composable puede recibir un home navigation command que luego definimos dentro el contenido que va a representar ese home navigation command. Va a tener el texto que va a mostrar, va a ser el título del destino de navegación. Ya sabéis que las pantallas que estábamos mostrando eran muy sencillas, solo mostraba el nombre de la ruta de navegación y van a tener un botón que en el onClick va a navegar al detalle mostrando el System Current Time Millis, es decir, el tiempo actual en milisegundos. Por tanto, por repasarlo, a ver... Sí, lo tenía aquí señalado y no... Por repasarlo un poquito, tenemos el Navgraph Builder Composable, que tiene su propio Composable, que es el que va a cargar, igual que cargaba el Composable anterior, solo que la diferencia la tenemos aquí en el nav command. Antes pasábamos el root y el argument directamente y ahora es capaz de extraerlo del navigation command, de tal forma que luego es mucho más sencillo escribir aquí abajo. Le pasamos simplemente el comando de navegación y podemos con esa información ya navegar al siguiente y lo que haga falta. Y luego tendríamos la button navigation, que recibe un button nav item y el nav controller. Y para cada uno, a ver cómo era esto, para cada uno de los elementos vamos a crearnos el home nav command y el detail nav command, es decir, cada uno de las navegaciones posibles de la button navigation va a tener dos pantallas, la home y la detail. Nuevamente, si esto no fuera así tan organizado, tendríamos que buscarnos una alternativa para definir cada una de las navegaciones lo que tiene, pero en este caso nos creamos un composable de home nav command y otro composable de detail nav command. Y luego hay algunas cosas que podemos incluso simplificar con funciones de extensión. En el navigation podríamos hacer un navhost, el navhost completo que recibe el navcontroller y el destination por defecto, que sería la home. Y luego, para cada uno de los elementos del botón navitem, iteramos y así no tenemos que hacerlo uno a uno, sino que nos creamos un botón navigation con cada uno de los elementos que teníamos. Por aquí pasarán el home, el search, el favorite, etcétera, y por aquí le pasaremos el navcontroller a cada uno de ellos. Vale, voy a parar aquí un momento para ver qué os contáis. Vale, de momento nada. Vale, esta parte, como tiene mucho código, es un poco más difícil de seguir a lo mejor, pero por repasarla un poco, tenemos las features que representan cada una de las funcionalidades de nuestra aplicación. Tenemos por otro lado una command que representa un comando de navegación, es decir, una acción de navegación dentro de nuestra aplicación. Esa acción de navegación va a ser parte de una feature
va a tener una subruta, es decir, dentro de esa feature de navegación, a qué pantalla exactamente queremos ir y un listado de argumentos si es que lo necesita, si no por defecto tendrá la lista vacía. Y aquí vemos cómo nos creamos la feature de home que recibe la feature y el home entre comillas y la feature del detail que recibe la feature, el detail entre comillas y un listado de argumentos que en nuestra pantalla de detalle son el navarg.itemID. Luego para navegar nos generábamos a partir de la información que tenemos de los argumentos, de la ruta y de la subruta, nos generamos la ruta final que tendrá esta estructura de aquí. Simplemente los añadimos todos a una lista y luego los convertimos en una única string con el join to string, identificándole que es este el separador que vamos a utilizar para juntar los strings. Y finalmente también nos creamos un listado de argumentos que serán los que luego vamos a poder utilizar para navegar realmente. Estos nav arguments, estos nav arguments sí que realmente son los que ya puede utilizar la librería de Compose Navigation. Nos creamos unos enumerados que definen los argumentos de navegación, como decíamos, otros para cada uno de los elementos de navegación de la parte inferior de la pantalla, que van a representar esa feature por la que vamos a navegar. Y cuando tenemos eso, ya nos podemos crear un composable que en vez de recibir una ruta y unos argumentos, reciba un navigation command y se los pasamos. Lo que hacemos es simplemente nosotros luego dentro llamar a la otra, pero nos ahorramos mucho del código anteriormente. Ahora simplemente le decimos a qué nav command, a qué comando de navegación queremos navegar y cuál es el composable que vamos a cargar en esa ruta de navegación. Vale, luego aquí tenemos un botón navigation, es una función de extensión del Navigation Builder también, equivalente al composable, que nos va a crear las navegaciones para cada una de las rutas de navegación. Tenemos la del home y el detail de cada una de ellas y luego haremos un navigation con un composable que representa el home y con otro composable que representa el detail. Y luego aquí, pues esto ya lo hemos visto todo anteriormente. Cómo navegar a la siguiente, el cómo aquí recuperar los argumentos, etc. Y finalmente podríamos simplificarlo todo en la función navigation, el composable navigation, tendríamos el navhost y dentro para cada uno de los botón navitem creamos un botón navigation que es el que va a crear todas las navegaciones de nuestra aplicación. Vale, entonces os quería comentar ya para terminar, voy a ver otra vez un momento antes de acabar si hay preguntas. Vale. ¿Esta forma de organizar la navegación tiene algún nombre? No, la verdad que no. Es una que he ido descubriendo yo mientras me he ido pegando con estos temas y he ido investigándolo, pero realmente no tiene ningún nombre que yo conozca. ¿Por qué Google promueve el uso de Navigation Component? ¿Qué otras alternativas existen? Oficialmente no existen más alternativas que el hecho de que nosotros manualmente ocultemos y mostremos composables, que en realidad es relativamente sencillo. Lo único que tendríamos que nosotros gestionar las pilas, las animaciones y este tipo de cosas que pueden ser un poco más tediosas. De librerías de terceros sí que tenemos alguna solución como la que os voy a enseñar ahora, simplemente para que le echéis un vistazo. Ya os digo que yo hoy en día no estoy en posición de recomendarosla porque no la he utilizado, pero sí que sé que hay mucha gente que habla de ella, que están empezando a utilizarla y que están bastante contentos. Así que, porque la tengáis en mente cuando estéis investigando sobre el tema de navegación en Compose. Dice Dani, ¿tienes algún curso para aprender más de Compose? Sí, tengo mi formación de Compose Expert, que si quieres echarle un vistazo, porque además hasta mañana hay un 30% por el tema del Black Friday, así que échale un ojo, busca Compose Expert en Google y seguramente te saldrá. Y si no, bueno, si me tienes por alguna de las redes sociales o lo que sea, escríbeme y te lo paso. Vale, pues si queréis vamos a acabar con la parte esta y ya terminamos de resolver las dudas que queden.
como os decía, la librería de Compose Navigation no es algo, vamos, está bien porque nos permite realizar navegación, pero como veis es algo un poco tedioso de utilizar. Entonces, desde el principio se han intentado buscar alternativas y está esta librería de Rafael Costa, que aunque tenga nombre bastante hispano, en realidad es portugués, que soluciona muchos de los problemas. Y vamos a ver qué problemas son. El primero es que tenemos argumentos de navegación seguros, que soporta parcelable y que permite la navegación hacia atrás y con resultados con tipos seguros. Permite hacer todo lo que se puede hacer con la librería oficial, porque al final es un wrapper por encima de la librería oficial, no es que esté hecha desde cero de nuevo, pero lo simplifica todo bastante. Para ello, cuando nosotros creamos un composable y ese composable va a ser una pantalla, simplemente lo podemos marcar con destination para identificar que esto va a ser un destino de navegación. Y con eso ya podemos navegar hasta esa pantalla. Si tenemos argumentos, se los ponemos en la función. Si queremos que los argumentos sean obligatorios, el tipo no será anulable, y si queremos que sean opcionales, el tipo será anulable. Algo que nos comenté en la navegación aquí, cuando navegábamos, a ver si lo encuentro en algún sitio así. Aquí os comentaba que los argumentos se ponían con barra y luego le pasábamos el argumento que nosotros queríamos. Eso solo es si ese argumento es obligatorio. Si el argumento es opcional, lo tendríamos que poner como un query param, es decir, con una interrogación aquí y luego ponerle el nombre y el valor. De esa forma, si no se lo pasamos como argumento, no nos fallaría. Si se lo estamos pasando directamente con el barra y lo que sea, si no le pasamos nada, sí que nos daría error la navegación. Así que esa es la forma de distinguir entre argumentos nulables y no nulables en la navegación de Compose Navigation. Aquí, como veis, es tan evidente en la de Rafael Costa como decirle que si no es nulable el argumento es obligatorio y si es nulable el argumento es opcional. Perdona. Para definir cuál es el root de navegación, el que carga la primera vez, simplemente utilizamos esta anotación, root navgraph start a true. Y con esto le estamos diciendo que esta función es la primera que queremos que se cargue cuando estamos navegando. Este root navgraph recibirá el destinations navigator, que este se lo podemos añadir en cualquier punto y lo puede recuperar. Cuando necesitemos navegar desde algún composable de los que tenga un destination, le pasamos este argumento y desde aquí podemos utilizar el destination navigator para navegar a donde nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos navegar a otro composable que hemos marcado con @destination, simplemente hacemos navigator.navigate y por aquí hacemos una llamada al composable que representa esa pantalla, pasándole los argumentos y ya está. Como veis, súper sencillo y súper evidente cómo navegar aquí. Vale, pues esto es todo. Bueno, os comentaba aquí, justo me preguntabais antes, si queréis seguir aprendiendo sobre temas de Compose Expert, podéis entrar en compose.expert y estos días con el cupón de Black Friday tenéis el 30%. Pero vamos, lo dicho, si no lo encontráis, escribidme por donde sea y os paso el enlace, que la verdad que esta parte no la había preparado mucho para hoy. Simplemente es eso. A ver, vamos a ver las preguntas, a ver si queda alguna. Vale, tenemos por aquí. ¿Qué opinas de Compose versus Flutter, React Native y Swift UI? A ver, la mayoría, muchas de ellas no las conozco tan a fondo como para opinar. Conozco un poco de Flutter y un poco de React Native. Y al final, pues como siempre, depende un poco de si quieres hacer la librería, la aplicación nativa o la quieres hacer multiplataforma, con los pros y los contras que tienen cada una de las soluciones. Yo imagino que Flutter, por lo que vi de Flutter y lo que sé de Compose, son más o menos similares. Tampoco hay unas diferencias enormes, sí que hay algunas cosas que se hacen un poco distintas, como el tema de los estados y tal, pero bueno. Y de React Native
como lo poco que lo usé me dio mucho dolor utilizarlo, no le tengo muy alta estima, pero bueno, eso ya es un tema personal, no puedo opinar tan a fondo como para posicionarme en una de ellas. Yo creo que Compose era el camino natural que tenía que seguir Android para ponerse un poco al día con el tema de las interfaces declarativas, que en todas las demás tecnologías ya lo teníamos y en Android nos faltaba. ¿Cómo crees que irá evolucionando la librería oficial de Navigation? Pues la verdad que no tengo ni idea, no sé por dónde pueden ir. Si yo fuera el que la está haciendo, intentaría que fuera un poco más estática, en el sentido que no sea tan fácil cometer errores. Es verdad que lo podemos hacer nosotros a mano, creando nuestras propias clases, pero sinceramente la solución a primera vista que hace la librería de Rafael Costa es mucho más limpia y más sencilla de utilizar que las que hemos visto de Compose Navigation. Así que ojalá fuera por ese camino. Al volver a una pantalla anterior, ¿se renderiza nuevamente la pantalla o se vuelve al estado anterior? Se renderiza nuevamente la pantalla y por tanto es importante que los remember estuvieran bien puestos. Pues es decir, la pantalla se renderiza, pero el árbol de Composable, no sé muy bien hasta dónde os han explicado esto, pero tenemos por un lado la representación en la pantalla y por otro lado un árbol de Composables que es el que representa lo que tenemos que pintar en la pantalla. Mientras está en la pila, ese árbol no se pierde y por tanto los elementos a los que hayamos hecho remember van a seguir en la misma posición, los view models van a seguir vivos, por tanto cuando volvamos a la pantalla se va a volver a repintar, pero debería repintarse con el estado anterior si hemos hecho los remembers, etcétera, de forma correcta. ¿Consideras buena idea ya usar ya en producción Jetpack Compose totalmente? A día de hoy ya está preparado para usarlo en producción. Es verdad que hay algunas cosas que quizá no están tan avanzadas como las teníamos en el sistema clásico de vistas, pero hoy ya vamos por la versión 1.2.1 creo, y no sé si han salido alguna más, y por tanto ya es más que estable la versión que tenemos y Google te va a recomendar siempre que lo utilices ya sobre los XML, sobre todo cuando estés creando aplicaciones desde cero o incluso si en alguna tienes que crear nuevas funcionalidades. Tampoco me pondría ahora a tirar una aplicación entera para hacerla desde cero con Compose, pero si tienes la posibilidad de empezar a usarlo, sí que lo usaría. Si quieres empezar con una aplicación Android, ¿puedo empezar directamente con Compose? Sí, sin ningún problema. A día de hoy sería lo más interesante. También depende de para qué estés haciendo esa aplicación. Si lo estás haciendo por aprender, a día de hoy en casi todas las posiciones a las que vayas a trabajar te van a pedir las dos cosas, así que es interesante conocer también XML. Pero si es para tu uso personal o porque estás investigando Android desde un punto de vista más pues de prueba, etcétera, o incluso perdón, o incluso ya sabes XML y quieres empezar a trastear con Compose, pues me parece una opción muy buena empezar ya desde cero con Compose. Dice Jam, ¿se puede implementar Drawer Toolbar con Compose? Supongo que te refieres al Navigation Drawer y sí, existe un componente que bueno, creo que va a cambiar un poco en el futuro por lo que me comentaron una vez, pero bueno, ahora mismo hay un componente que se llama Scaffold que lo que te permite es tener como una, no sé cómo se traduce en español esa pantalla, pero como un esqueleto de una aplicación típica en Android. Y ese Scaffold te permite, por ejemplo, poner la toolbar en la parte superior, poner la button navigation en la parte inferior, poner el navigation drawer que salga desde el lateral, poner el ¿cómo se llama? El floating action button, también lo puedes poner en la parte inferior derecha. Todo eso tiene el scaffold como huecos ya preparados para que vayas añadiendo todo eso. Así que sí que se puede implementar en Navigation Drawer. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. De momento no veo por ahí ninguna. Sí, creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Antonio, muchas gracias por
por compartirnos todo lo que nos compartiste acerca de navegación. Y pues nada, agradecerte por el contenido que generas en internet, en tu canal de YouTube y demás, en apoyo a la comunidad, así que gracias de parte de todos. Un Y placer, pues, ya lo sabéis. esperemos tenerte en otra ocasión igual para hablar más de Android, de Compose, de Kotlin, etcétera. Así que no sé si quieres dar Perfecto. alguna recomendación o algún consejo más a las personas que están empezando quizás con Compose. Pues lo único que puedo recomendar es que lo probéis, porque una vez que empecéis con ello y superéis esa primera curva de aprendizaje del cambio de mentalidad que hace falta para empezar a trabajar con Compose, la verdad que luego es una gozada trabajar con ello, es mucho más sencillo, mucho más difícil cometer errores, más fácil llegar a crear interfaces complejas, las animaciones son súper sencillas, así que os animo a que lo probéis a fondo y que superéis esa pequeña curva inicial que es la que más cuesta, porque luego ahí detrás hay cosas muy interesantes. Listo, Antonio, muchas gracias entonces por todo esto y esperamos tenerte en otra A ocasión, vosotros, así que muchas gracias, Antonio, claro. hasta otra ocasión. Nada, a vosotros por invitarme. Hasta pronto. Hasta luego, Antonio.